Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia conmovedora sobre la familia, el amor y las pequeñas aventuras en una casa del campo. Seguiremos a Maya y su travieso monito Bibi, mientras se despiertan con mañanas soleadas, construyen juntos una casita y comparten risas y cuidados. Veremos a Maya pasar tiempo con su bisabuela, aprendiendo, ayudando y creciendo rodeada de cariño. Luego, acompañaremos el arduo trabajo de cosechar pitayas bajo el sol ardiente, venderlas en el bullicioso mercado del pueblo y, finalmente, regresar a casa para compartir dulzura, calor y momentos familiares que llenan el corazón. Si disfrutas de este viaje, no olvides presionar el botón de suscribirse para no perderte los próximos videos. El amanecer apenas asomaba detrás del bosquecillo de bambú, y los primeros rayos de sol se alargaban sobre el viejo patio de ladrillos, dibujando manchas de luz sobre la tierra. Mamá llevaba en la mano una canasta con comida mezclada y plátanos picados. El olor dulce y cálido se extendía por todas partes, como si despertara al jardín entero. Maya corría detrás de ella, descalza y con los pies llenos de tierra, canturreando. «Mamá, déjame darles de comer a las gallinas también». Las gallinas cacareaban al unísono, como una música conocida de cada mañana. De pronto, una bolita peluda pasó volando. Era Bibi. El monito travieso saltó sobre la espalda de una gallina, recibió un picotazo que le dolió muchísimo y rodó por el suelo. Maya gritó y corrió a abrazarlo con lágrimas en los ojos. «¿Bibi, te duele?» Mamá llegó rápido, todavía con la canasta en la mano, riendo y regañando al mismo tiempo. «¿Quién te mandó correr así, monito tonto?» El tío Ye, apoyado en el marco de la puerta, reía a carcajadas y marcaba con la mano la altura de Bibi en el viejo poste. «Ya viene el invierno, hay que hacerle una casita, si no este pequeño se va a congelar». Maya levantó la carita, sus ojos negros brillaban de alegría. Bibi se acurrucó en sus brazos, agarrando fuerte la camiseta de Maya como si tuviera miedo de que lo dejaran. La brisa de la mañana traía olor a hierba mojada y el cacareo impaciente de las gallinas hambrientas. Un nuevo día empezaba con risas, con el calor de los abrazos y la promesa de una casita donde Bibi ya no temblaría en las noches frías. El sol subió más alto y alargó las sombras de las tablas en el patio. Los golpes del martillo sonaban sin parar, mientras la primera pared de la casita tomaba forma. El tío Ye estaba empapado en sudor, pero sonreía de oreja a oreja, mientras Maya entraba y salía por los huecos. «¿Te gusta la casa de Bibi, Maya?» «¡Me encanta!», gritó la niña, abriendo los brazos como si quisiera abrazar todo ese pequeño mundo. Levantaron el tejado de lata. Maya se metió gateando al centro. Se acostó boca arriba mirando el cielo por las rendijas y declaró: «Esta noche duermo aquí con Bibi». Mamá, desde afuera, movió la cabeza sonriendo, mitad regaño, mitad cariño. «Es muy chiquita, ¿cómo vas a dormir ahí?» Maya hizo un puchero, con los ojos brillantes de terquedad. «Le doy la casa grande a Bibi, yo me quedo en la pequeña, es más calentita». Bibi estaba encogido en una esquina, mirándola con ojos redondos como entendiendo cada palabra. El tío Ye fingió suspirar. «Entonces mañana le hago una más grande a la princesa, ¿vale?» Maya negó con fuerza y abrazó fuerte a Bibi. «No hace falta, yo solo quiero estar al lado de Bibi». El viento soplaba entre las maderas nuevas, trayendo olor a aserrín y el calor de abrazos que no querían soltarse. La casita todavía no estaba terminada, pero ya rebosaba del enorme amor de una niña por su amigo peludo.
El sol del mediodía quemaba. La tierra parecía echar vapor. Mamá estaba en el huerto de pitahayas ajeno, protegiéndose los ojos para mirar los frutos rojos que colgaban pesados. Final de temporada y todavía hay tantos maduros. Sería una pena no cosecharlos. El tío Ye asintió, secándose el sudor. La construcción de la casa de Bibi quedó en pausa. Mamá se volvió para jalar a Maya, que seguía aferrada al armazón. Con este calor no puedo llevarte, te dejo en casa de la abuela, ¿bueno? Maya puso cara de llanto al instante y se abrazó a un poste. Yo quiero ir con mamá. Mamá se agachó, le acarició el pelo. Mamá va a trabajar para comprarte dulces, pórtate bien. Maya seguía diciendo que no. Las lágrimas caían. Bibi se pegó a su lado, agarrándole la ropa como pidiéndole también. Al final, mamá tuvo que amenazar. Si no te portas bien, te doy una nalgada. Solo entonces Maya soltó despacio, con los ojos rojos e hinchados. En el polvoso camino del pueblo, mamá pedaleaba la bicicleta y Maya iba atrás, abrazando su cintura con la cabeza baja. Al llegar a la puerta de la abuela, la niña seguía callada, con el labio temblando. La abuela abrió, extendiendo sus brazos arrugados. Maya se lanzó a ellos y rompió a llorar. Mamá le besó la frente, con la voz quebrada. Vuelvo rapidito. Al atardecer te traigo la pitahaya más dulce. La figura de mamá se perdió en el camino de tierra roja, quedando solo el abrazo viejo y el calor de la casa antigua. La casa de tejas yin-yang era fresca. Flotaba un suave olor a hierbas medicinales. Maya estaba sentada junto a la abuela, con sus manitas arrancando con cuidado las hojas de espinaca de agua y acomodándolas en la canasta. La abuela la miraba con los ojos nublados pero llenos de amor. ¡Qué aplicada es la hija de Huyen! ¡Qué bien escoge las verduras! Maya levantó la vista y sonrió por primera vez desde que mamá se fue, con voz bajita. Ayudo a la abuela a llevarlas al mercado y me compras leche, ¿sí? La abuela le acarició la cabeza. Ya no tengo plata, hija. Maya negó de inmediato. Entonces no tomo la leche de la abuela. Las palabras infantiles le apretaron la garganta a la anciana. Al caer la tarde, las dos estaban sentadas en el banco largo. Maya agarraba el lápiz y hacía letras torcidas. La abuela le guiaba la mano con voz ronca. Escribe bonito, para que cuando seas grande puedas poner los precios en el mercado. Maya asentía con fuerza, los ojos brillando de decisión. A lo lejos se oían gallos. El último sol se colaba entre las hojas, iluminando el rostro lleno de arrugas de la abuela y las mejillas sonrosadas de la niña. La abuela tosió varias veces. Maya corrió por agua y le ofreció el vaso con las dos manos. La abuela bebió un sorbo y sonrió desdentada. Mi nieta es más buena que su mamá cuando tenía su edad. En el corredor, las sombras del atardecer se alargaban, abrazando a abuela y nieta como queriendo guardar para siempre ese momento de paz en medio de los días duros. El inmenso huerto de pitahayas se extendía bajo el sol feroz de fin de temporada. Cada rama y cada fruto rojo brillaba como fuego en el cielo. Mamá y el tío Ye caminaban por los senderos de tierra seca, las canastas de bambú balanceándose al ritmo de sus pasos. Los frutos maduros colgaban, moviéndose como faroles rojos entre las plantas. Mamá elegía con cuidado. Los que tienen pocos ojos son los más viejos, bien dulces. El tío Ye sonreía, cortando uno a uno con cuidado, el sudor corriéndole por las mejillas morenas. Cosechaban y charlaban, compartiendo sueños pequeños. Si tuviéramos plata para comprar un pedazo de tierra aquí, plantaríamos pitahayas, criaríamos gallinas. Toda la familia viviría cómoda.
El viento caliente hacía crujir las hojas como si estuviera de acuerdo. Probaron un fruto. El frescor dulce les recorrió la garganta en medio del calor abrasador. El tío Ye arrancó un puñado de centella silvestre y soltó una carcajada. Para hacer sopa refrescante, se vende por unos miles más. Mamá miró al horizonte. Al comienzo de la próxima temporada tenemos que volver. Los frutos serán el doble de grandes y dulces. Las canastas se hicieron pesadas sobre los hombros. Los frutos dañados quedaban abandonados bajo las plantas, recordatorio de que la vida también tiene heridas, aunque por fuera brille. Se sentaron a descansar a la sombra, compartiendo tragos de agua fresca, con los ojos iluminados por una esperanza sencilla, mientras la temporada llegaba a su fin. Lejos, los pájaros se llamaban para volver al nido, apurándolos a terminar antes del atardecer. Cada paso era cariño. Cada corte de tijera era amor por la tierra, por los árboles y por la familia. El tiempo parecía ir más lento entre el olor a sol, a hierba y a fruta madura. No era solo cosechar, era cultivar esperanza, felicidad y lazos familiares. El mercado del pueblo estaba repleto el día de luna llena. Los gritos de los vendedores resonaban en cada esquina, mezclándose con el viento y el aroma a incienso combinado con frutas. Mamá y el tío Ye estaban junto a montones de pitahayas rojas, ofreciendo sin parar. Pitahaya roja dulce como la miel, 1000 yong el kilo, hermana. Mamá cortaba pedacitos para que probaran. Su rostro quemado por el sol brillaba de sonrisa. Dulce hasta el corazón. Pruebe, hermana. La gente se detenía, probaba, asentía y abría la cartera. El tío Ye pesaba rápido, con voz cálida. 2 kilos y le regalo un poquito más. Gracias, hermana. Los billetes pequeños se contaban con cuidado y se guardaban en el bolsillo de la camisa. Algunos regateaban, pero mamá seguía sonriendo. No puedo bajar más, ya es casi al costo. El mercado hervía. El olor dulce de la pitahaya se mezclaba con el humo del incienso del día de luna llena. Las canastas se vaciaban poco a poco y aparecían sonrisas cansadas pero satisfechas en los rostros de los 2 trabajadores. Cuando ya quedaba poco, mamá anunció el precio final. Las últimas, se las lleva todas y se las dejo baratas. Una señora soltó una carcajada y se llevó todo lo que quedaba. Mamá suspiró aliviada y miró al tío Ye con ojos brillantes. Hoy salió bueno. Alcanza para comprarle dulces a Maya. El sol empezaba a bajar. El mercado se iba vaciando. Solo quedaban risas alegres y el olor dulce que se pegaba a la ropa. Prueba de que el trabajo duro también está lleno de alegrías sencillas. Entre las risas y el bullicio del mercado, encontraron calor y satisfacción. Cada pitahaya no era solo fruto del trabajo, sino promesa de un mañana mejor, de pequeños regalos que alegran a Maya, a la familia y a ellos mismos. La luz dorada de la tarde se derramaba sobre el viejo patio de ladrillos. Mamá y el tío Ye empujaban la bicicleta de regreso. En la canasta solo quedaban las pitahayas más hermosas. Maya, que practicaba escritura junto a la abuela, oyó la voz de su madre y salió disparada como flecha, abrazándola fuerte. Mamá volvió. Mamá reía, la levantó en brazos y le besó las mejillas manchadas de tinta. El tío Ye levantó una bolsa de dulces, bromeando. Mamá vendió todo, compró regalos para la princesa. Todos se sentaron en la vieja esterilla. Mamá cortó pitahaya y puso los trozos rojos en un plato. La abuela tomó uno. Sus ojos nublados se arrugaron en una sonrisa desdentada. ¡Qué dulce! ¡Qué trabajadoras son mis hijas! Maya comía feliz. El jugo le chorreaba por la barbilla y reía cuando mamá la limpiaba.
El tío Ye contaba anécdotas del mercado. Mamá hablaba de las pitahayas más grandes que había guardado especialmente para la abuela y para Maya. Las risas llenaban la casita, ahuyentando el cansancio del día. Afuera, Bibi estaba sentado en su casa a medio hacer, mirándolos con ojos redondos como esperando que lo invitaran. El crepúsculo cayó tiñendo de rojo el cielo y los rostros queridos. Un día agitado terminaba con el dulzor de la pitahaya, con el calor de la familia, con un amor que no necesita palabras. Todo era sencillo pero completo. Risas, olor a fruta, abrazos, la unión entre las personas y la naturaleza, entre las personas mismas. Ese instante se alargaba, prueba de que la felicidad sencilla a veces solo es estar juntos, compartir alegrías pequeñas pero inmensas. Bibi se acercó más a Maya. Ella le acarició la espalda y toda la familia respiró aliviada y tranquila bajo el crepúsculo, entre el aroma dulce de la pitahaya y el amor que desbordaba la casita. Aquel día terminó, pero su eco quedó. Una historia simple de trabajo, de amor familiar y de instantes de paz, suficiente para que cada uno siguiera adelante con el corazón lleno de esperanza y rebosante de cariño. Esta historia sigue a Maya, una niña inocente, y su travieso mono Bibi durante las mañanas soleadas. Junto a su familia, construyen una pequeña casa para Bibi, compartiendo risas y cariño. Cuando la madre de Maya sale a cosechar pitayas, Maya se queda con su bisabuela, ayudando en las tareas, aprendiendo a escribir y sintiendo la calidez familiar. Mientras tanto, su madre y el tío Ye trabajan duro recogiendo y vendiendo pitayas en el mercado del pueblo, trayendo alegría y pequeños ingresos para la familia. El día termina con todos reunidos, disfrutando de pitayas rojas y jugosas, risas que resuenan y el vínculo de amor entre generaciones. Una historia sencilla pero conmovedora sobre la familia, el trabajo y las conexiones profundas que hacen que la vida cotidiana sea significativa.